Bien, jóvenes, tengan todos buenos días. Esta semana es la número 11 de la fase 3. De igual forma, espero que hayan pasado un buen fin de semana y pues siempre con la actitud de resolver de forma correcta y dedicada las guías en las diferentes asignaturas, y en particular es lengua. Igual siempre voy a enviar un material adicional, adjuntarlo siempre al pie de este video para que usted pueda descargar lo que se está explicando y le sirva como una orientación adicional. El tema que corresponde esta semana es la noticia, características y elementos. En la primera actividad hay que elaborar un esquema sobre el conocimiento de lo que es una noticia. Pues en otras semanas hemos creado nuestros propios esquemas. Y ahora pues nos dan el tema principal o la idea principal, que es la noticia. En este esquema usted tiene que contemplar o representar de forma gráfica lo que es el concepto de noticia, las características de la noticia y los temas que son noticias. En el material adicional acá lo voy a proyectar, le he colocado eso que acabo de explicar. En el caso del concepto, como ya lo mencioné, hay que escribir tal y cual la definición de lo que es una noticia. En las características, pues por lo menos hay que escribir o plasmar 3. Yo le he colocado una que es la veracidad. Toda noticia tiene que ser veraz. Y usted tiene que investigar y colocar por lo menos o al menos 2 más para que sean 3. Y los temas de noticia, pues usted puede abarcar temas de actualidad, por ejemplo del medio ambiente, temas de economía, temas de farándula, entre otros. Ahí usted tiene que seleccionar de qué tipo de tema es los de la actualidad. O coloca usted una serie de temas que abarquen lo que ya mencioné. Pueden ser temas referentes al medio ambiente, con algún tema de economía, con algún tema de farándula. ¿Sí? Bien, volvemos al libro para que en el literal B vamos a elaborar un cuadro comparativo entre lo que es los periódicos impresos, los virtuales, la radio, televisión y redes sociales. Vamos a identificar sus ventajas. En este caso, yo sugiero que escribamos las ventajas de cada uno de esos para hacer la comparativa. De igual forma, yo acá en el material adicional, le voy a colocar una ventaja por cada elemento del cuadro comparativo. Proyecto el material y acá pues le muestro la siguiente ventaja por cada columna o por cada elemento del cuadro. En el caso del periódico impreso, pues es fácil de adquisición, es decir, tanto económicamente como de acceso. El periódico digital pues permite llegar a un público más amplio, ¿verdad? Porque es a través de la web o de internet. Entonces eso permite llegar a diferentes puntos geográficos, ¿verdad? Ya no solo limitarse a la colonia o al municipio o al departamento, sino que puede ser a nivel nacional. En el caso de la radio, pues una ventaja es que es un medio de gran alcance, muy parecido a lo que es el periódico digital, porque el alcance es bastante de bastante cobertura, al igual que el periódico digital, solamente que se da a través de señales o ondas de radio. La televisión pues es por su entretenimiento, que capta muchas veces la atención de nosotros, ya sea en programas o incluso a través de comerciales que son muy llamativos. Entonces capta nuestra atención porque en ocasiones son muy entretenidos.
Y las redes sociales, que también pues es una comunicación instantánea. Es más rápida inclusive que la radio y el periódico digital, ya que la mayoría pues siempre está conectado a las redes sociales. En cambio en la radio pues no todos. Es un grupo que siempre está conectado y hay diferentes tipos de radio, así como diferentes tipos de redes sociales. Entonces ahí le he colocado una ventaja por cada elemento del cuadro comparativo para que usted pueda agregar por lo menos dos más. ¿Sí? Bien, volvemos al libro para la actividad 2. En la actividad 2 nos pide que vamos a leer la siguiente información. Vamos a leer sobre los medios de comunicación y leemos acá el texto con la misma recomendación de leerlo al menos 2 veces o las veces que sea necesario para su mayor comprensión. También vamos a leer lo que es la noticia, ¿verdad? Para que entendamos bien qué es una noticia. Y también vamos a leer lo que son las características propias de la noticia. Y si usted observa acá, tenemos la veracidad, que es de los elementos que coloqué como un ejemplo. Y ahí está lo que significa veracidad. También la noticia, el contenido de la noticia como tal, se considera a partir de aplicar una pirámide invertida, que fue lo que vimos la semana anterior. Por lo general, nos presentan las preguntas que usualmente genera o realiza un periodista sobre algún acontecimiento que pueda ser noticia. Que le muestro a continuación: ¿qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué? Y ahí está la explicación de cada una de esas interrogantes, del por qué se deben de realizar o por qué se deben de tomar en cuenta para poder definir la noticia como tal. ¿Sí? Bien, después de tener todo eso bien definido y bien entendido, vamos a conversar, o deberíamos de conversar con toda la clase, lo que aprendimos sobre la noticia como tal, las características y las interrogantes que se deben de aplicar para definir la noticia como tal. Continuamos. Bueno, en el material adicional se lo voy a proyectar acá. Solamente le he colocado que vamos a leer la información que ya mencioné, que ya expliqué. Solamente de leer. En la actividad 3, volvemos al libro, vamos a analizar la estructura. Recuerde que vimos la definición de noticia, las características y las preguntas que se deben aplicar para clasificarla como una noticia, pero ¿cómo se estructura? Entonces acá tenemos un esquema. Siempre una noticia tiene que tener lo que es un título, ¿verdad? Tiene que ser rimbombante para que llame la atención del lector. Acá está una entradilla, acá está la definición de lo que es la entradilla. También tiene que ir la imagen que acompaña la noticia y el epígrafe o pie de foto, es decir, dónde fue tomada, quién la tomó, etcétera, ¿sí? Y después iría el cuerpo de la noticia como tal, es decir, la noticia en desarrollo. Hay que entender bien eso porque lo vamos a aplicar en un ejercicio. Y acá tenemos el cierre de la misma noticia. Entonces hay que leer bien esta estructura para poder ejecutarla o aplicarla en el momento que nos solicita. Volvemos al material adicional para que observe que en esta actividad, también la actividad 3, solamente es de analizar la estructura de la noticia y sus elementos paratextuales. La actividad 3. En la actividad 4 volvemos acá. Y acá está lo que ya había mencionado anteriormente. Nos respondemos las siguientes interrogantes. Esto sí tendría que, y lo recalco, copiarlo en el cuaderno. Pregunta y respuesta. Y leo la primera pregunta, literal A. La noticia presentada posee la respuesta a las siguientes preguntas y explico en cada uno.
la noticia que acabamos de leer como identificación de la estructura. Tiene que escribir qué, quién, ¿verdad? Se está desarrollando en la noticia, cuándo, dónde se desarrolla la noticia, cómo y por qué. Y si no, recuerden que en la actividad 2, ahí está la definición de cada una de estas preguntas para que usted tenga una idea y pueda contestar a partir de la noticia que se nos presentó como ejemplo en su estructura. Seguido de eso, pues acá están los literales B, C y D y el literal E. Igual, material adicional lo voy a proyectar donde está ese ejemplo. Acá está, ¿verdad? Que se explican los hechos que han sucedido. Eso es lo que leímos para que usted pueda identificar estas preguntas en las noticias que nos pusieron de ejemplo. ¿Sí? En la actividad decíamos, en la actividad 6 vamos a responder las interrogantes. Acá. ¿Por qué es importante el título de la noticia? Usted escribe por qué función debe cumplir las imágenes y explica. También tiene que explicar usted la función que debe cumplir en un todo cierre de una noticia y pues las características que se cumplen en el texto que presentó para considerarla como noticia. ¿Sí? Acá le he colocado acá en la actividad 6, volvemos al libro la actividad 5. En la actividad 5 nos pide nuevamente leer la siguiente información. Igual la indicación de siempre, ¿verdad? Hay que leer 2 veces por lo menos para que se entienda de mejor manera el contenido. En esta información vamos a encontrar lo que es un material multimedia, lo que es la hipertextualidad y la interactividad. Ahí está como la definición para que en la actividad 6 podamos responder a estas 2 interrogantes que le he colocado en el material adicional. En el material adicional le he colocado acá a esas preguntas. Después de lo leído, ¿qué diferencias existen entre una noticia de un periódico impreso y un periódico digital? Entonces, yo le he puesto acá como, no la diferencia como tal, no, que le he colocado acá una característica que usted tiene que tomar en cuenta para definir la diferencia entre el impreso y el digital. Recuerden que en el caso del periódico digital presenta sus noticias de forma digital y gratuita. Entonces esa es la idea para que usted pueda escribir la diferencia que existen entre estos tipos de periódicos. En el literal B, ¿cuál será el efecto de los recursos multimedia en el lector o lectora de un periódico? Y hay que explicar. Entonces, igual acá le dejo la idea de que el recurso multimedia tiene el fin de proporcionar la información, pero de una forma dinámica, atractiva, llamativa. ¿Sí? Y usted explica lo demás, ¿verdad? Y pues ahí le dejo la idea para que usted la pueda contestar o explicar de mejor manera. En la actividad 7 volvemos al libro. Vamos a observar los elementos de la siguiente noticia de un medio digital parecido al del periódico impreso, solo que acá es digital y acá están las partes que forman la noticia en plataformas digitales. Acá están los enlaces de redes sociales, los que están acá, y pues acá nos explica que en lugar de una sola imagen pueden aparecer varias o incluso un video, ¿verdad? Como material multimedia.
para que complemente la noticia. Entonces observemos bien los elementos que están presentes o se plasman en una noticia de un medio digital, para que en la actividad siguiente, acá está, ¿verdad?, todo lo que las características propias, muy parecido a la impresa, pero siempre están sus diferencias. Bien, y en la actividad 8 tenemos como un segundo tema, un subtema, que es la tilde en palabras simples y compuestas, que también ya la hemos desarrollado en semanas anteriores. Acá está la definición de lo que son las palabras simples, hasta que están acá, y acá están los ejemplos. Contraposición 22, espantapájaros. También nos plantea acá o nos muestra lo que son las acentuaciones de los adverbios terminados en mente. Difícilmente, íntegramente, débilmente. Y acá está la definición para poder identificar estos adverbios. También nos presenta lo que son las palabras compuestas con guión. Y acá están los ejemplos: físico, matemático, histórico, crítico y médico, quirúrgico. De ese modo también nos presenta las acentuaciones de forma verbales con pronombres enclíticos. De pronombres enclíticos. Acá está como una pequeña definición de lo que son los pronombres enclíticos y con los respectivos ejemplos. Cuéntamelo, anótalo, dámelo. Ahora, todo esto nos va a servir para que acá nos pide que redactemos un resumen sobre la noticia utilizando adecuadamente las tildes, las palabras simples y las compuestas, lo que acabamos de analizar, leer, observar. Y escribimos acá ese resumen respetando todas esas tildes y todas esas reglas ortográficas y gramaticales que nos presenta la guía de esta semana. Bien, para la siguiente actividad, la actividad 9, acá en el material le voy a explicar ya lo último. Acá está que la actividad 7 pues solo es de observar. En la actividad 8 leo la información y acá está lo que le explicaba, que le anoté, que debe escribir lo que entendió del tema de una noticia aplicando las tildes en las palabras según corresponde, tanto en las palabras simples como en las compuestas. Y el producto de una noticia, acá está la actividad 9 y 10. ¿Sí? Estábamos en la actividad 9, en el libro. Acá pide que va a elaborar una noticia en base al suceso actual de interés para la comunidad, es decir, donde residimos. Si hay algún tipo de noticia, usted la va a redactar. Y esa noticia, pues acá están los elementos. Tiene que llevar un título, una entradilla, que también ya lo vimos, ya lo explicamos, y está plasmado el ejemplo para que usted pueda retomarlo y presentar su noticia. Y acá pues nos pide el cuerpo de la noticia, donde tiene que responder las preguntas que también ya vimos y ya las ejercitamos. Y tenemos también que hay que colocar, si puede, algún recorte, o en el caso también puede dibujarlo, la foto de la imagen de esa noticia. Y acá está otro elemento que desarrolla la noticia y tenemos el cierre de la misma. ¿Sí? Y acá tenemos que hay que hacer la revisión y la publicación. Pues en la revisión hay que ver si cumplimos con la estructura gramatical y ortográfica correcta. En la publicación sería de compartirla con el docente, y eso se le llama publicación, o incluso con sus compañeros y familiares también.
En la actividad 10, hoy tocó un poquito más trabajoso, son 10 actividades, tenemos acá la revisión y evaluación. Es decir, que en este momento acá usted va a intercambiar con otro compañero sus noticias para aplicar de forma objetiva, que también es un elemento que tiene que estar presente en la noticia. O en otras palabras, usted va a calificar la noticia de su compañero y su compañero va a calificar su noticia. Ahí, cuando usted está calificando la actividad de otra persona, ahí usted tiene que ser objetivo, no tiene que decir porque es mi mejor amigo o es mi mejor compañero, le voy a colocar que logró todos los elementos, características y definiciones de lo que son las noticias. No, ¿verdad? Hay que ser objetivos. Y en este mismo material nos explica qué es tener objetividad o qué es ser objetivo. Igual voy a explicar solamente el primero. En el caso del criterio número 1, nos pregunta si posee la estructura de la noticia, es decir, los elementos de la pirámide invertida. Recuerde que ya nos presenta un esquema para que nosotros solo lo complementemos, ¿sí? Y eso tiene que ir copiado en el cuaderno, esa estructura, y después usted la complementa o llena ese cuadro para presentarla como tal, como una noticia. Igual, si cumple todas esas indicaciones, usted va a colocar una X en el aspecto, en la columna de logrado. Y si no fuese así, entonces usted marca que está aún en proceso. Eso sería la actividad 9. Perdón, la actividad 10, pero la primera parte. Y siempre en esta actividad 10 nos pide la autoevaluación. Siempre, al igual que el anterior, solo que este sí lo va a hacer usted mismo, porque usted mismo va a contestar los criterios a conciencia. En el caso acá, el primero es, utilizo la estructura de la noticia, es decir, la pirámide invertida, y usted coloca si lo ha logrado o que aún está en proceso. Y usted marca con una X según usted considere o corresponda la respuesta. Y con eso finalizamos la actividad 10. Ahora, acá nos pide algo que se llama practicó lo aprendido, que siempre aparece, pero que no lo había mencionado, pero hoy sí lo voy a hacer. Acá pues nos presenta una serie de interrogantes que hay que contestar de forma consciente o a conciencia de lo que hemos entendido de la guía de esta semana. En el caso, pues nos pregunta qué significa un árbol para mí. Estas son preguntas que usted tiene que explicar, porque pues posteriormente se va a utilizar esa idea que le están preguntando en este momento. ¿Sí? Contestamos estas dos interrogantes y luego de eso leemos el siguiente texto de los 3 árboles caídos de Gabriela Mistral. Después de esa lectura vamos a contestar estas 3 preguntas. En la primera, ¿qué sentimiento transmite el yo lírico presente en la lectura anterior? Y usted contesta. Acá igual vamos a explicar qué figuras literarias identifico en los siguientes versos. También lo vimos la semana anterior. Figuras literarias, ¿sí? Y hay que leer y identificar esto en los cuadros respectivos. También dice que nos pide que hay que buscar sinónimos de las palabras y hay que escribir una oración utilizando ese sinónimo. Sinónimo de sendero, de follaje, trémulo y ruego. ¿Sí? En el caso, pues, sendero, un sinónimo es camino. Y el ejemplo de la oración puede ser: qué bellos son los caminos que me llevan hacia la escuela. ¿Sí? Ahí está el sinónimo y está el ejemplo. Y usted hace los demás.
Después de eso vamos a escribir una valoración sobre el uso de las figuras literarias en el poema, que también ya leímos como 3 poemas, también vimos las figuras literarias y aquí usted va a escribir una valoración. Es decir, que usted considera que es importante, usted considera que las personas lo realizan de forma correcta, o si lo emplean o no lo emplean. Eso sería una valoración de su parte. Y eso sería todo para esta semana. Porque luego, para la siguiente semana, pues vendríamos con la unidad número 5. Pero eso será hasta la siguiente semana. Bien, jóvenes, nada más me queda agradecerle por la atención prestada, por estar pendiente de estas publicaciones de los videos, siempre con el objetivo de poder ayudarles para facilitarles de alguna manera el desarrollo de las guías, ya que hay algunos contenidos que pues exigen o demandan un poquito más de dedicación y de conocimiento sobre la asignatura. Así que desearles una semana muy bendecida, siempre con la indicación de siempre cuidarnos y cuidar a los nuestros, porque la pandemia aún es una realidad y pues según las noticias, porque estamos hablando de ese tema, aún no hay una alza a la disminución, ¿verdad? Siempre los casos van en alza, no van en disminución, que sería lo ideal. Así que espero verlos en una próxima oportunidad, siempre a través de este medio, y a invitarles a continuar, ya que nos falta poco para finalizar el año escolar 2021. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.